Muchas gracias, señor Rivera. De esa manera, entonces, vamos a dar inicio a nuestro primer panel del día, para lo cual quisiera llamar al podio al moderador del panel titulado Mercado Eléctrico Regional Centroamericano. Me refiero al señor Máximo De Luca. Él es jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica. También me gustaría dar la bienvenida al podio al señor Rodrigo Rodríguez Jaramillo, presidente de la Junta de Comisionados de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, CRIE. A Kenneth Lobo Méndez, director de Planificación y Sostenibilidad de la Gerencia de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad. Al señor Manuel José Gómez Pineda, jefe de la División de Market Análisis de la Gerencia de Regulación, Relacionamiento Institucional y Medio Ambiente de Enel Colombia y Centroamérica. Arturo Alarcón, especialista senior de energía, División de Energía, Banco Interamericano de Desarrollo. Y a la señora Carolina García, gerente comercial de Comercia Internacional. Un fuerte aplauso para ellos. Estimadas señoras, estimados señores, colegas y amigos, un placer estar acá. Espero que me vean todos, pues sobre todo los compañeros que están conectados en remoto. Un placer estar en Panamá y de verdad un país que tiene una multitud de elementos de interés que son económico, cultural y sobre todo estratégico. Por eso que hoy estamos acá para disfrutar de esa dimensión estratégica de Panamá dentro de nuestra relación con Latinoamérica y con Centroamérica en particular. Empezamos este evento después de las intervenciones iniciales de nuestra embajadora y de don Jorge, eso lo agradecemos muchísimo, y que ya señalan, digamos, el nivel de intensidad de la cooperación entre la Unión Europea y Panamá y la región. Empezamos ahora con un tema que a nosotros de la Unión Europea nos parece sumamente interesante, sumamente conectado con nuestra naturaleza de Unión Europea, de comunidad regional, que es el tema del mercado eléctrico regional. Un tema que es fundamental para la región, que nos interroga como Unión Europea de cómo podemos estar presentes en el desarrollo de ese sistema muy importante, muy estratégico, muy único también en su característica. Cuando pensamos a la integración regional siempre se piensa en Europa, ¿verdad? Somos los mejores. No, pero seriamente. Pero piensen que cuando se trata de consumo de electricidad, en Europa solo, digamos, el 6% de consumo viene de nuestro mercado regional, digamos, de la capacidad que cada Estado miembro de la Unión Europea tiene de importar electricidad desde sus vecinos. Acá, y no sé si se sabe de manera generalizada, ya estamos en el 10%. Entonces es algo de verdad impresionante. Hay países acá en la región que tienen una participación al mercado regional impresionante, sea como exportador, como por ejemplo como Guatemala, que es un exportador sumamente importante, sea como Nicaragua, que importa muchísimo, que depende, digamos, de manera estable y segura desde el mercado eléctrico regional por sus consumos de electricidad. Lo que percibimos desde la Unión Europea que esa realidad es una realidad que a veces nos escapa. Nos escapa porque, digamos, las personas que tenemos acá en el panel son expertos, hay más expertos, pero nos parece que
el público centroamericano a veces olvida de la dicha que tienen de tener un mercado eléctrico regional. y de eso vamos a hablar, tratando de justamente utilizar la presencia de operadores, de participantes, de actores del mercado regional tan importantes, aprovechando de su presencia para tener un poco las ideas llave de lo que es esa realidad tan importante para nosotros, las oportunidades de inversión que fomenta en el nacional y en el regional, y la visión futura que queremos desarrollar para esa realidad de mercado eléctrico regional. Entonces, claramente, ¿por qué empezamos? Empezamos un poco por digamos, la entidad que es responsable en gran medida de las decisiones diarias y de medio plazo y también de largo plazo que determina, digamos, el desarrollo del mercado eléctrico regional. Entonces empezamos por la Comisión de Regulación del Mercado Eléctrico Regional, que técnicamente es la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, y tenemos acá a su presidente, don Rodrigo Rodríguez Jaramillo. Está basado acá en Panamá, además. Entonces tenemos también la dicha de tener así acá presente físicamente. Entonces, don Rodrigo, empezando por usted, ¿hay manera de explicar en manera sintética el funcionamiento del mercado eléctrico regional y también de comunicarnos el marco de las inversiones que se prevén dentro del sistema eléctrico regional y cómo eso se va a desarrollar? Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Primero, la respuesta a la pregunta es sí se puede hacer esa explicación. El problema que estoy desde ayer tratando de mirar cómo resuelvo es hacerlo en el poco tiempo que me han dado, así que vamos a hacer el mayor esfuerzo para lograrlo. Y lo primero es darle las gracias a los organizadores por la invitación, y saludos especiales a mis compañeros aquí panelistas, a las autoridades presentes, a todo el público que está aquí, creo que también hay una transmisión en YouTube. Así que me voy a apoyar un poco en una presentación, unos 3 slides bien rápidos para tratar de lograr el cometido de hacer o poder atender esta pregunta. Así que, si lo proyectan, por favor. Siguiente. El mercado eléctrico regional en América Central nace de una suscripción de un tratado de 6 países, los 6 países que pueden observar ahí en la diapositiva, desde los países más al norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, el Triángulo Norte, y los países que están en el sur, que es Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Este mercado es un 7º mercado. ¿Eso qué significa? Que es un mercado que está superpuesto con los otros 6 mercados que son muy disímiles incluso entre sí. Hay 2 mercados que son, caso de Costa Rica y Honduras, son básicamente verticalmente integrados, y los otros 4 países tienen unos mercados con mayor o menor nivel de competencia. Algunos tienen en generación, otros tienen en generación y comercialización, siendo básicamente la transmisión y distribución monopolio regulado. Esto es un poco distinto a lo que se hace en la Unión Europea, porque la Unión Europea, todos los recursos de la Unión Europea son despachados o atendidos o son puestos al servicio de toda la Unión Europea con las limitaciones que haya en las interconexiones para hacer los intercambios. Pero acá no, acá es un mercado básicamente de excedentes. Los países, lo primero que se prevé es que cubran su demanda nacional y el resto se oferta hacia el mercado como excedente, por lo cual el MER, el mercado eléctrico regional, es un 7º mercado, superpuesto, como ya dije, al resto de los mercados nacionales. En este mercado, como ya se mencionó, es aproximadamente de un consumo anual de más de 50.000 gigavatios hora, de los cuales el 80% de este consumo
es atendido a través de fuentes renovables, convencionales o no convencionales. Los países tienen distintas matrices energéticas, en algunos predomina la generación hidráulica, en otros hay otro tipo, como donde existen zonas volcánicas, también hay incluso generación geotermoeléctrica. Por otra parte, si me vuelven a poner la presentación para que la puedan apreciar los miembros del público, en el tratado marco que crea el MER, se genera también una institucionalidad, unas entidades regionales. Y es como si fuese la réplica de lo que hay a nivel nacional, pero puesto a nivel regional. Hay un regulador regional, que es la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, hay un operador regional, que es el ente operador regional, y también hay el Consejo Director del Mercado Regional, que es el ente político del MER. También actualmente este mercado tiene más de 300 agentes y estos agentes siempre están en continuo crecimiento que participan activamente en el MER. Hay agentes que son o generadores o comercializadores o también incluso participan también distribuidores dentro de este mercado. Este mercado tiene o ha evolucionado. Fíjense, si miran a la derecha superior, el volumen de transacciones ha ido aumentando. Ahí se ve básicamente el 20 la caída por el tema del COVID o de la pandemia del COVID. Pero básicamente va en ascenso las transacciones y las transacciones de todo este consumo que hay en toda la región, las transacciones entre países representan aproximadamente un 6%. Los precios fueron evolucionando también de manera, digamos, a la baja, pero también responden a la alza de precio, a lo que ha ocurrido con la pandemia, a lo que ocurrió y sigue ocurriendo con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así que también responde a los precios de telecombustibles, por eso usted puede observar un alza en 21 y 2022. En la siguiente diapositiva. Ahora, para hablar, hay dos aspectos fundamentales en lo que la CRIE, la Comisión Regional, el regulador regional, digamos, interviene en temas de proyectos a nivel de la región. Y es un aspecto muy sencillo de explicar, pero muy complejo para poder realizar. De hecho, esta regulación es reciente, es del año pasado, se aprobó en diciembre. Ustedes miran ahí el ente operador regional, un poco extraño, digamos, en una regulación o en un esquema, digamos, donde un operador también hace la planificación de las obras de transmisión y también del plan indicativo de la generación. Usualmente los operadores no hacen esa tarea, pero esto le fue encomendado al ente operador regional. Dentro de esa planificación, todo inicia con una formulación de una base de datos, se tiene y se desarrolla entonces un diagnóstico de la red regional de media tensión, también se elabora un plan indicativo de la generación y esto lo toma el ente operador, quien es el que desarrolla todas estas funciones, para entonces identificar las obras de expansión planificadas, que van a ser aquellas en donde más de tres o más países se benefician, y las obras que son parcialmente a riesgo, que benefician a dos o solamente a un país. Esto después pasa a la Comisión Regional, a la CRIE, quien es que después va a hacer la autorización de la ejecución de estas obras. Estas obras, hay una línea temporal que la pueden ver en la esquina derecha superior, en donde se mira todo ese trámite que realiza inicialmente el ente operador regional, hasta que le presenta, ella publica cuál es el plan indicativo de la generación y el plan de la transmisión regional con las obras que son planificadas y las que son con beneficio o beneficio parcial regional. Y eso, cuando llegamos a eso, todos esos elementos, hasta que se aprueban las obras, que lo pueden mirar y seguir ahí, toma aproximadamente 2 años o más de 2 años, como mínimo 2 años. Una vez esas obras están, entonces sigue otro proceso que es la ejecución, la asignación, la licitación y demás, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor, en donde aún la CRIE tiene que definir unos temas
que están puestos ahí en 4 grandes grupos. ¿Cuál va a ser la tasa de descuento que se le va a aplicar a esas obras? ¿Cuál va a ser la remuneración en función de los beneficios? Y aquí me detengo un poquito porque el proyecto CIEPAC, que es la línea que se construyó y no les mencioné y que se hizo y que surge también con el tratado, una línea que une y vincula a toda América Central, esa línea no mira en su remuneración cuáles países se benefician más y cuáles se benefician menos, sino todos se pagan en función de parámetros como, por ejemplo, si los tramos están en los países y los que interconectan a los países se paga entonces que en función a la demanda, pero siempre que primero se hacen los descuentos por los pagos que se hace a través de las transacciones que también generan de una u otra manera también ingresos para pagar la línea de interconexión. Pero en este caso sí ya está previsto por la Comisión Regional que las obras que se identifiquen y que surjan de la planificación se remuneren a través de los beneficios. También hay un tema importante que es la línea CIEPAC, esa que la acabo de mencionar, fue construida con la capacidad de que lleve 2 circuitos. Solamente se le construyó un circuito. Y en algunos países, como El Salvador, en Nicaragua y en Honduras, si no me equivoco el último, tienen unos tramos donde ya se montó un segundo circuito. No obstante, hay que definir si ese segundo circuito lo va a hacer la empresa que es propietaria de la red o lo va a hacer, digamos, o se va a salir a licitar. Y ahí por último está el tema aquí de las licitaciones, que es definir, salvo Guatemala, todos los países, la transmisión la hacen las empresas nacionales. En Guatemala no, eso sí está abierto a la competencia. Y en función de eso son los temas que aún están pendientes de ver. Y ya por último, en 30 segundos les cuento la siguiente diapositiva, que también la CRIA aprueba la conexión a la red de transmisión regional, a la red que vincula a todos los países y adicional a las que funcionan nacionales para que se den las transacciones, también aprueba las conexiones de los proyectos de generación y de los proyectos de demanda que se conecten a esa red y también así como subestaciones y demás que se vayan y se conecten. No sé si cumplí con el tiempo, pero he tratado de hacer un esfuerzo grande. Claramente cumplí muy bien con el tiempo y sobre todo con la calidad de información. Ahora vamos a hacer preguntas al público. Quien no sabe contestar va a tener problemas con la fase ulterior del evento. No, pero de verdad, la presentación de Don Rodrigo me parece excelente y súper útil también para nuestro público acá y también los compañeros, compañeras que nos siguen por YouTube y si le parece la vamos a compartir, Don Rodrigo, porque es súper interesante y sobre todo porque el mecanismo de planificación de las inversiones se cambió justo en diciembre. Como ve, hay una arquitectura institucional que un poco se inspira de lo que tenemos en cada país. Tenemos a la comisión acá en Panamá, el operador está, por ejemplo, en El Salvador, la sociedad dueña, el consejo de los directores están en Sabana, en Costa Rica. Se participa de manera distinta, de manera regional. Y yo de verdad le invito a apasionarse a este tema porque es un tema de oportunidad, un tema de visión futura que tenemos que entender y seguir con inteligencia, diría. Y por eso contamos con nuestro panelista hoy, en particular con Don Rodrigo, que ya nos ha ayudado enormemente en ese esfuerzo. Muchas gracias, Don Rodrigo. Entonces, antes de pasar digamos, a Lise, que es un actor fundamental del sistema y socio directo del sistema, yo quería ver si nuestro compañero Manuel José Gómez Pineda nos escucha desde Bogotá. Hola, buenos días a todos. Sí. Don Manuel es el jefe de la división de Market Analysis y Gerencia de Regulación y Relacionamiento Institucional y de Medio Ambiente del grupo Enel, que es un grupo digamos, italiano, europeo, con una huella, con una presencia muy profunda en toda Latinoamérica. Entonces, don Manuel, le agradecemos mucho su presencia
Y de verdad, la pregunta que queríamos ponerle es hablarnos de la experiencia de Enel como participante en el sistema eléctrico regional, en el mercado eléctrico regional. ¿Cuáles son un poco los puntos que usted destacaría con respecto a la importancia de la participación de Enel en el sistema del mercado eléctrico regional? ¿Y cuáles son un poco las expectativas de Enel para el futuro? Entonces, sí, muchas gracias, don Manuel. Vale, gracias, Máximo. Un saludo a todos los panelistas, al doctor Rodrigo, presidente de la CRIE, y a todos los colegas de panel. Muchas gracias a la organización también por la invitación, Enel. A nosotros nos gusta participar siempre en estos foros. Nuestra mirada aquí como Enel no solamente se centra en que somos unos actores generadores y comercializadores, sino también hacemos parte de PR como accionistas. Entonces esa mirada transversal nos permite tener unas visiones y plantear recomendaciones y, como dices, expectativas. Tu pregunta es más bien extensa y vamos arrancando. Hay temas, rápidamente, los temas gruesos que quisiera tratar son, primero, lo que tiene que ver con el MER. Nosotros vemos el MER que es una plataforma, y la PR justamente es una autopista que permite que esa plataforma opere y que le elimine la fricción a los mercados. Con eso, lo que creemos es que con el mix de tecnologías de generación se pueden dinamizar los mercados, justamente. El otro elemento que queremos destacar es el rol de los privados, justamente las señales que la evolución de las transacciones en estos años evidencian que ese rol es primordial, y esa alianza con las entidades estatales es fundamental para generar valor. Y otros elementos asociados más a esos retos los destacamos en varios asuntos. Uno es que la transición energética es un elemento clave en cuanto a que la electrificación de la matriz y la presencia del MER en ese tránsito por esa electrificación seguramente va a ampliar la cantidad de oportunidades que tengamos los actores en haciendo transacciones. Y un asunto que es fundamental y que es el reto central es fortalecer entonces los sistemas de transacción. Eso es clave. Y un último punto tiene que ver con que volvamos al origen. Volvamos al origen. Hace muchos años se dio el Tratado Centroamericano para dar origen al CIEPAC, y yo creo entonces que hay que recuperar esa visión de Estado del problema de la integración. No es un asunto que concierna solamente a los gobiernos, sino que si ponemos en la mesa que esto es un asunto de Estado con seguridad, vamos a propiciar mejores transacciones. Y quiero detenerme en unos temas, volviendo al tema de las experiencias. Más allá que Enel es un actor que el año pasado ocupamos el top 8 en transacciones, o que logramos consolidar unas importaciones que vienen desde México, y somos de los principales importadores de esas energías, sí nos parece muy relevante ver los números de El Salvador. La República de El Salvador, si ustedes ven las cifras de unos años hacia atrás, era un actor importador neto. Si ustedes se fijan, en el año 2022 decide incorporar el recurso de gas, una planta de 388 megavatios, y le cambió totalmente la dinámica del mercado. Ya son unos actores que ya no son importadores netos, ya han podido balancear sus importaciones y sus exportaciones, y ya cobra más relevancia ser parte del MER. Entonces, con eso lo que queremos destacar es que esa incorporación de nuevas tecnologías, o de las tecnologías que están en la mesa, propicia o facilita
explotar en mejor medida los mercados eléctricos que están disponibles. Eso es un asunto clave que cuando miramos el tema de los retos y de las perspectivas futuras, es de la mayor importancia. Nosotros el año pasado hicimos unos estudios de transición energética en los 4 países donde Enel hace presencia en la región. Recordemos que Enel participa en Guatemala, Costa Rica, Panamá y Colombia. Y en esos 4 países hicimos un estudio de hoja de ruta de transición energética y encontramos 2 elementos fundamentales. El primer elemento es que la capacidad de generación en nuestros países, en los 3 países centroamericanos, se nos va a incrementar, se nos va a multiplicar entre 2 y 3 veces. Este es un modelo técnico-económico que se fundamenta en las expectativas de crecimiento macroeconómico y de atención de la demanda. O sea, este crecimiento de 3 veces la matriz acompaña sencillamente los pronósticos de la demanda que se perciben en el horizonte. Y este incremento, y en el caso colombiano, se incrementa por 5 veces la capacidad de generación. Lo que nosotros creemos es que si ponemos en perspectiva el MER, estos intercambios de energía se van a ver potencializados con estos recursos de generación que son en esencia recursos renovables no convencionales los que se van a instalar. Aquí es importante entonces tener ya en perspectiva que si vamos a incorporar muchos recursos renovables en los sistemas, seguramente habría que evolucionar el MER a un mercado, a modernizarlo en términos de manejar los recursos intermitentes y por qué no pensar en servicios complementarios que pueda brindar el MER a los restantes participantes del mercado. Entonces, es un asunto que es de la mayor relevancia, que sí que supone muchos retos en la mira, ¿no? Uno de los retos fundamentales es la expansión del sistema de transmisiones fundamental. Creemos que es importante retomar o recoger los compromisos nacionales en el cumplimiento de los planes de expansión, por un lado, pero también, y gracias a este cambio o esta mejora del tema de la expansión del sistema de transmisión, creemos que no hay que dejarnos alcanzar, y lo dicen papers recientes, Paul Krugman lo ha dicho recientemente, con esta promoción de recursos renovables que los diversos países van a tener que incorporar. El problema va a ser evacuar los cuellos de botella que supone el sistema de transmisión. Normalmente estos proyectos de nación están entrando muy rápido y lo que ocurre es que, como lo decía don Rodrigo hace un rato, lo mínimo que demoran esos proyectos de transmisión es al menos 2 años, pero las perspectivas muestran que pueden tardarse muchísimo más y los proyectos de generación van a instalarse más rápido. Por tanto, tenemos que anticipar la planeación del sistema de transmisión con el ánimo de que no nos coja ventaja la entrada de proyectos de generación. Y otro elemento que queremos destacar allí es de la mayor importancia las conexiones extrarregionales. Para nosotros es un asunto de mucha relevancia y por tanto creemos que la pretensión, la idea, el planteamiento que plantea Guatemala de retirarse del MER puede afectar el mercado regional y por tanto creemos que hay que buscarle salidas a las partes donde si se le buscan opciones que mejoren la perspectiva de las partes en conflicto, seguramente podremos retomar la perspectiva de la integración regional, que es lo fundamental que vemos allí. Por esa razón creemos que, y el mensaje final de esta intervención es retomemos la mirada de estado de la problemática de integración eléctrica regional. Creemos que simplemente yo trabajaba en Colombia hace 20 años en la UCME y allá ayudamos a escribir el tratado, el Acuerdo Binacional Colombia-Panamá y llevamos 20 años detrás de esa interconexión y digamos, si se le da una mirada de
de visión regional, y el problema es de Estado más que de gobiernos con seguridad. Todos estos tratados estarían pensando en el desarrollo de nuestros países y por tanto estarían funcionando mucho más rápido, acelerándose mucho más estas interconexiones eléctricas regionales y la fluidez del desarrollo de estos mercados. Este es como el tema central que queríamos destacar más. Muy claro, don Manuel, eso lo agradezco mucho. Me encanta, digamos, ese llamado del sector privado, y después en el panel vamos a tener también la posibilidad de escuchar una experiencia puramente de pura Centroamérica, digamos, con doña Carolina en ese respecto. Un llamado que yo casi se lo pasaría al próximo panelista, a don Kenneth Lobo Méndez, pero de hecho tengo otros temas que preguntar a don Kenneth. Buenos días. Es que justamente estamos hablando de un potenciamiento de la capacidad de generación, porque los estudios de demanda indican, como lo indicó don Manuel, que la demanda va a crecer y que entonces tenemos también que relanzar la capacidad de generación. Y acá tenemos a un operador formidable como el Instituto Costarricense de Energía, que acaba de redefinir su prioridad de expansión, ¿verdad, don Kenneth? Y me parece pertinente hablar de los planes del ICE y del papel que el mercado eléctrico regional va a tener dentro de esos planes. Muchas gracias. Acá compartiendo con todos ustedes temas relevantes asociados al desarrollo eléctrico de nuestro país y de manera específica asociados al mercado eléctrico regional. Con respecto a la pregunta, don Máximo, importantísima para nosotros, recientemente el ICE acaba de publicar el informe ejecutivo del plan de expansión de la generación del periodo 2022-2040. Este plan de expansión, si bien lo publica el ICE, es nacional, en realidad es el plan de expansión de todo el país. Y tal vez antes de comenzar con lo que estamos viendo en el plan de expansión, yo quisiera abordar un hito importante en términos de planificación, y es que específicamente la pandemia, que ya es un tema conocido por todos nosotros, que efectivamente tuvo implicaciones en todos los ámbitos para todas las personas a nivel mundial, pero de manera particular asociado a la demanda eléctrica tuvo implicaciones de orden negativo y de manera significativa también con respecto a la demanda eléctrica. Y ligándolo con la planificación, de manera específica, tuvo implicaciones también con respecto a las proyecciones de demanda que en ese momento nosotros estábamos haciendo. En ese sentido, cuando vemos este nuevo plan de expansión, en donde ya sobrepasamos la pandemia, este es un plan de expansión post-pandemia, y hacemos las nuevas actualizaciones de nuestras proyecciones de demanda, que aún se mantienen impregnadas de una gran incertidumbre, ¿verdad? Porque venimos de un efecto rebote y de un periodo bastante complicado. Sí se está viendo un crecimiento importante en las proyecciones de demanda. Eso por un lado. Por el otro lado, a nivel nacional, y este es un reto que Costa Rica tiene por delante, y estoy seguro que será un reto no solo de Costa Rica, sino de todos los países de la región. Nuestro sistema eléctrico nacional tiene la necesidad en los próximos años de modernizar una serie de plantas hidroeléctricas y geotérmicas de gran capacidad, y en donde estos periodos de modernización, que van a ser relativamente extensos, implicarán necesariamente la adición de capacidad adicional al sistema para poder complementar esa generación que estaríamos perdiendo. Estos dos elementos, las nuevas proyecciones de demanda,
los retos que tenemos por delante en relación con las modernizaciones de nuestras plantas de generación, pues nos dan un plan de expansión bastante agresivo, diría yo, para los próximos años, en el periodo 2022-2040, en donde estamos viendo requerimientos de capacidad del orden de los 2.400 megas adicionales al sistema eléctrico nacional. Principalmente estamos viendo la necesidad de incorporar energía eólica y energía solar, esto como las dos tecnologías que se ven con mayor capacidad para instalar en los próximos años. Adicionalmente, se está viendo la necesidad de incorporar nuevamente un poco de energía hidroeléctrica también, un poco de geotermia también como energía firme, biomasa también está por ahí. Y de manera particular en este plan de expansión se está viendo la necesidad de incorporar almacenamiento eléctrico por medio de baterías en el mediano y largo plazo, para efectos de darle una mayor flexibilidad al sistema de generación que permita compensar la variabilidad de todas estas fuentes renovables variables que estamos incorporando en el sistema eléctrico nacional. Eso por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, bueno, ahora tenemos el mercado eléctrico regional que realmente nos ofrece una serie de oportunidades para complementar todo este desarrollo eléctrico que nosotros estamos viendo en el país. Desde que inicia la operación el mercado eléctrico regional se generan oportunidades no solo para Costa Rica, para todos los países. Ya propiamente el inicio de operación del CIEPAC, como bien lo decía usted, Tomásimo, en la intervención al inicio, nos ha permitido a muchos de los países de la región poder complementar nuestras necesidades energéticas con energía de otros países o eventualmente colocar nuestros excedentes de energía para la venta en el mercado y obtener recursos para el país, o en nuestro caso en particular, por ejemplo, poder comprar energía que eventualmente nos sería pues de mayor costo producirla a nivel nacional. Específicamente, eso es desplazar producción térmica nuestra por medio de la compra de energía en el mercado eléctrico regional a costos más competitivos. Estos beneficios que hemos visto a lo largo del tiempo, que ya hoy por hoy realmente genera un beneficio para el país y que estamos seguros que el mercado eléctrico regional lo seguirá dando en el largo plazo y que complementarán por mucho estos nuevos planes de desarrollo que está viendo la institución, le han generado a Costa Rica del 2013 al 2022 beneficios del orden de los 170 millones de dólares, para efectos de ponerlo en perspectiva, que en nuestro caso en particular se aplican como reducciones tarifarias por medio de la regulación nacional. Todas estas ventas o ganancias energéticas que hace el ICE por medio del mercado eléctrico regional se aplican a la reducción de la tarifa eléctrica. Entonces, ya eso de por sí es un beneficio importantísimo para el desarrollo energético del país. Por otro lado, tenemos en el mercado eléctrico regional no solamente beneficios económicos, también hay beneficios de orden operativo que no siempre se ven, pero son sumamente importantes, ¿verdad? Y es el hecho de que al contar con un sistema eléctrico ampliado como es el mercado eléctrico regional, más la suma de los 6 mercados eléctricos nacionales, pues tenemos sistemas con una mayor inercia electromecánica, que esto pues nos permite operar de una manera un poquito más sencilla a nivel nacional. Tenemos también sistemas en donde hay una mayor participación de regulación primaria y secundaria de frecuencia, ¿verdad? Estos son un mayor número de generadores en todo el sistema ampliado que nos va a permitir pues trabajar de una mejor manera a nivel nacional. Y finalmente, en nuestro caso particular a nivel nacional, nuestro sistema eléctrico tiene una restricción operativa por seguridad operativa en la transición de los flujos de energía del norte del país, que es donde está la mayor concentración de producción eléctrica, hacia el centro del país, que es donde está la mayor demanda de energía. Esta limitación que tenemos se complementa muy bien con la operación del mercado eléctrico regional, en el sentido de que al momento de hacer exportaciones hacia el norte y con una entrada del flujo energético desde Panamá hacia el sur, aliviamos de cierta manera la presión que tenemos en el flujo norte-centro.
y eso pues nos da una mayor seguridad operativa en el mediano plazo, ¿verdad? Eso implica pues trasladar de alguna manera inversiones en términos de transmisión propiamente. Como conclusión, don Máximo, yo creo que el mercado eléctrico regional, en beneficio de ese desarrollo eléctrico que estamos viendo en el país, tiene beneficios tanto económicos como técnicos importantísimos que realmente nos van a dar aporte a los índices de calidad, seguridad y desempeño, pero adicionalmente nos dará al país beneficios económicos que se complementarán muy bien con el desarrollo que estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Me parece que hay mucho que hacer y disfrutar, pues encantado de tenerla acá y tener también a Rosilena, a la doña Rosilena acá presente, con respecto también a los aspectos propiamente bilaterales también entre Panamá y Costa Rica, porque entiendo que el fortalecimiento de la transmisión entre Panamá y Costa Rica sería un punto interesante para desarrollar. Con la supervisión de don Rodrigo, por supuesto. Y muchas gracias. Y entonces, pues, todos atentos a lo que va a salir también como expansión, con el plan de expansión que está disponible en línea. Entonces es algo que podemos analizar, meditar y ver dónde podemos también cooperar como Unión Europea, como sabe, a la orden. Y entonces pasamos a don Arturo Alarcón, que es el especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, un actor fundamental desde la origen del mercado eléctrico regional. No quiero decir el arquitecto, pero sin duda, digamos, el ingeniero principal de todo lo que se desarrolló durante los años. Y don Arturo es el especialista en energía para la región centroamericana, basado acá en Panamá, con esta tarea importante de ver el futuro. Don Arturo, no sé si la bola habla. Pero ciertamente don Arturo está muy bien posicionado para decirnos cómo podemos de verdad ir por adelante, cuáles son las posibilidades. Y don Arturo sabe que también como Unión Europea súper interesados a ver cómo se puede progresar en este sentido. Entonces, Arturo, la bola de cristal que dice, ¿cómo se ve el futuro? Buenos días, Máximo. Bueno, la pregunta del millón. Primero, muchas gracias por la invitación a la Unión Europea. Un saludo a la señora embajadora, a la señora subsecretaria. Para el BID, yo creo que es natural estar en eventos de integración regional. El BID fue fundado como una institución dedicada a la integración regional y venimos trabajando en eso por más de 60 años. En el caso de CIEPAC, como mencionaba Máximo, el BID estuvo desde el inicio. Yo no estaba en el BID, no estaba ni en el colegio, pero el BID estuvo en el inicio de los diálogos de cómo llevar interconexiones bilaterales que existían en los países a un sueño de integración regional. Y yo creo que para hablar del futuro con la bola del cristal, primero es esencial mirar al pasado y mirar y recordar lo que se ha logrado. Hace 40 años, cuando se planteaba esa visión de tener una línea que interconecte 6 países, crear instituciones regionales, un regulador regional, un mercado regional, una empresa propietaria de la línea, parecía un sueño casi realizable. 40 años después vemos que se ha logrado. Y no solo se ha logrado, funciona. Y yo creo que es esencial mencionar eso una y otra vez. El MER funciona como fue creado como un séptimo mercado por encima de los mercados nacionales. Eso es muy diferente a decir un mercado totalmente integrado, como mencionaba Máximo, como es la Unión Europea, donde todos los recursos se ponen a disposición de todos los actores y se hace un despacho centralizado. El MER funciona como un mercado de excedentes y así fue diseñado, así fue acordado, así fue creado y así funciona bien. Evidentemente tiene desafíos y esos desafíos son los que se tienen que ir resolviendo. En el BID hemos hecho cálculos de los beneficios del MER para ver si valió la pena todo el esfuerzo de integración. Y sí, valió la pena. Si uno compara
cómo la región hubiera evolucionado en un escenario contrafactual, con cada país independientemente desarrollando sus recursos, versus el escenario real, donde los países pueden intercambiar, hay beneficios, y esos beneficios ya superan el costo de la línea de interconexión. Es decir, el CIEPAC, el sistema se ha pagado, y lo que ahora se obtiene, como mencionaba en el caso de Costa Rica, por ejemplo, son beneficios para los países, que algunos países logran pasar a la tarifa, no todos lo hacen, y ese es un tema a resolver. Algunos países pasan esos beneficios al usuario, en otros países esos beneficios quedan, podríamos decir, capturados en algunos segmentos del mercado. Pero respondiendo a la pregunta y pensando a futuro, pensar a futuro también tenemos que hacer por pasos. Yo creo que no podemos saltar 50 años al futuro. En el corto plazo hay temas que se tienen que resolver. Hay temas como seguir trabajando en los refuerzos nacionales, es decir, en mantener los 300 megas con los que se construyó CIEPAC funcionando, mantener la autopista libre para el tránsito internacional y no llenarla de tránsito nacional. Eso es fundamental. Los derechos de transmisión, que son derechos de transmisión de corto plazo, si logramos que sean derechos de transmisión de plazos mayores, de 2 años, de 5 años, quién sabe más, pueden abrir puertas a otro tipo de contratos, pueden abrir puertas a contratos más seguros, a contratos de renovables, a otro tipo de transacciones en el mercado. En el mediano plazo hay temas de armonización regulatoria entre la regulación regional y las regulaciones nacionales. Y eso está establecido en el Tratado Marco, está establecido que el proceso de integración es un proceso gradual de integración, y eso lo dicen los primeros párrafos del tratado. Es un proceso donde todos los estados se comprometieron con una visión y se comprometieron con ese proceso gradual de ir avanzando hacia esa visión. Se tiene que seguir avanzando, no podemos quedarnos donde estamos ahora. Y en el largo plazo, o pensando en el 2050 para poner un hito que se usa bastante, yo creo que debemos todos plantear una visión de CIEPAC 2.0, una gran visión de volver a poner a CIEPAC como algo grande. ¿Qué puede ser CIEPAC para la región, no solo centroamericana, sino para la región mesoamericana, pensando en Colombia, como se mencionaba, pensando que México está a pocos kilómetros, pensando que Belice también está ahí cerca? ¿Por qué no pensar en ampliar las interconexiones, en ampliar claramente la capacidad de CIEPAC? Estudios realizados por IRENA, por ejemplo, muestran que para que la región pueda tener 90% de penetración renovable, CIEPAC tendría que ampliarse o podría ampliarse a 2.000 megawatts de capacidad. Estudios que hemos hecho en el BID de la Red del Futuro, que considera una integración mayor desde Norteamérica hasta Sudamérica, muestran que CIEPAC podría tener 10.000 megawatts de capacidad al 2050. Y sí, suena como una visión un poco loca, digamos, pero es lo mismo que pasaba en 1980 o antes, cuando se hablaba de una línea que interconecta a todos los países. Yo creo que tenemos que ser atrevidos al pensar la visión de dónde debe estar CIEPAC, y tenemos que avanzar hacia esa visión, obviamente resolviendo los temas de corto y mediano plazo. Un tema que es fundamental, que fue mencionado por uno de los panelistas antes, es la visión de Estado que tiene que darse, la visión de que este es un tema no de gobierno, no de agentes del mercado, no del regulador, es una visión de todos en conjunto que se comprometen o se vuelven a comprometer con la integración regional. Gracias. Muchas gracias. Mucho que hacer. Estamos acá con el BID evaluando cómo podemos apoyar también ese proceso de formulación de esas visiones de futuro. Y también comparte del esfuerzo que nuestra embajadora mencionó del Global Gateway. Y el mercado queremos que el mercado eléctrico regional pueda ser parte de nuestra asociación profunda con Centroamérica por el futuro. Muchas gracias a Arturo. Entonces, digamos, volvemos un poco, aterrizamos otra vez a la realidad del mercado eléctrico regional desde el punto de vista de un operador fundamental que es el Grupo Terra, que es un grupo de verdad centroamericano muy activo en el norte del Istmo, en Honduras y Guatemala y El Salvador.
tenemos a Carolina García, que es la gerente general, digamos, sobre todo con esa visión estratégica regional. Entonces, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros hoy en otros eventos. También estuvimos juntos en Hamburgo a ver qué se está planteando como desarrollo del mercado del hidrógeno, que va a ser el próximo tema. La realidad concreta, Carolina, de los desafíos y de las oportunidades y de lo que vos ves como oportunidades para mejorar la situación del mercado eléctrico regional. Muchas gracias. Gracias, Máximo. Gracias a todo el equipo de Eucatrade por la invitación. Y pues realmente me encanta escuchar al equipo del BID y a todos los colegas cuando nos dicen que están contentos con el resultado, ¿verdad? Igual que nosotros, realmente nosotros realizamos transacciones en el mercado eléctrico regional desde hace casi 10 años con contratos firmes de largo plazo. Nuestras transacciones realmente desde Guatemala con nuestras plantas renovables representaron en el 2022 el 9, casi 10% de todas las inyecciones en el mercado eléctrico regional, y lo que llevamos de este año, de los primeros 3 meses, somos el 6% de las inyecciones en el mercado eléctrico regional. Nosotros, pues al igual que todas las instituciones, todos los actores, confiamos en el MER, confiamos en la institucionalidad, en el marco regulatorio, y pues hemos estado muy activos desde ese entonces. Nuestros contratos son resultados de licitaciones de largo plazo y realmente, como tú mencionabas ya prácticamente cuáles son los retos o cuáles son las expectativas que nosotros tenemos, ¿verdad? de este mercado eléctrico regional, y puntualizaría 2. La primera creo que sería continuar con el tema de la armonización normativa, y la segunda es el tema de la transmisión regional. La primera, armonización normativa, porque es cierto que esto es un proceso gradual. Algunos países han avanzado más que otros en armonización. Es un 7º mercado, como claramente lo han dicho, pero también necesitamos como un mismo nivel de desarrollo normativo en todos los países para que todos podamos realizar las mismas transacciones con las mismas condiciones, con el mismo marco regulatorio, ¿verdad? Entonces, evitando, por ejemplo, que en un país tenga unas condiciones, otro país tenga otro, que yo permita importar en unas épocas y en otras no, con una estacionalidad. Y eso realmente, en el caso nuestro personal, empresarial, nuestros contratos pues suplen demandas locales, ¿verdad? Demandas de los países. Pues no son transacciones de oportunidad, sino son transacciones firmes, y entonces sí necesitamos esa normativa armonizada, ¿verdad? Que nos permita seguir transando con una certeza jurídica con la que nosotros confiamos al momento de participar y al momento de invertir, incluso en la región. Hemos invertido en la región centroamericana, como decías tú. Y entonces para nosotros esa primera parte sigue siendo un tema fuerte, de que mantengamos una normativa similar en los países en la medida de lo posible, ¿verdad? Entendemos que la CRIE pues no puede como que dictaminar hasta cierto punto, porque cada país tiene sus criterios de calidad, seguridad y desempeño. Y el segundo punto para nosotros más fuerte también es el tema de la transmisión regional. La transmisión regional, actualmente el RMER está activo en derechos de transmisión, que es el mecanismo que se utiliza actualmente para la transmisión, pero es un mecanismo de 1 año, derechos de transmisión de 1 año, subastas de 1 año, en donde para nosotros es parte, ¿verdad? Es parte de nuestro hacer diario. Sin embargo, hemos pues participado en varios foros con nuestros amigos de la CRIE en Guatemala, también en El Salvador, para tratar de impulsar el desarrollo de la transmisión regional de más de 1 año, ¿verdad? El RMER pues permite habilitar los derechos de transmisión por más de 1 año,
y creo que está en el tintero. Nosotros hemos tenido esa apertura por parte de CRIE de desarrollo de los derechos de transmisión. Sin embargo, este modelo de asignación de derechos de transmisión es un poco complejo, pero es de corto plazo. Y realmente nuestros contratos son contratos de largo plazo, en donde seguimos confiando realmente en transar en la región. Por eso es que seguimos haciendo esos esfuerzos. Y pues yo me quedaría ahí, porque creo que de retos para nosotros prácticos importantes son estos dos: continuar con la armonización regulatoria y el mecanismo de transmisión de largo plazo, y no solo las transacciones de corto plazo, tomando en consideración también que nuestros amigos de Costa Rica, pues también en Panamá realizan transacciones de inyección al MER, y esta parte pues creo que es muy importante que se desarrolle ya para tener contratos de mediano y de largo plazo, ¿verdad? No solo estas transacciones de oportunidad que se realizan a la fecha. Excelente, Carolina, te lo agradezco mucho. Como Unión Europea, como ya dije, pues a la orden. Si hay sobre todo aspectos regulatorios que mejorar, creo que es un poco lo que podemos aportar y tenemos la capacidad de hacerlo desde el punto de vista de la experiencia de la Unión Europea, desde el punto de vista de la asistencia técnica, y siempre lo podemos discutir. Claro que también escucho eso llamado también al empuje político, ¿no? Digamos, de darle de verdad vida, sangre a ese sistema regional que es tan importante para el desarrollo de nuestra región, cara a un desarrollo de la demanda y de los desafíos del sector eléctrico y energético, añadiría, porque claro que si hablamos también de hidrógeno verde, podría de verdad ayudarnos mucho tener un sistema integrado de transmisión eficaz, porque permitiría también un mejor uso de los recursos eléctricos. Entonces, don Rodrigo, don Kenneth y Arturo y Carolina, muchísimas gracias, y también a don Manuel que nos siguió desde Bogotá. Muchas gracias por sus intervenciones y seguimos trabajando, seguimos empujando ese tema fundamental. Y muchas gracias.